Por una razón, Ezequías conoció la importancia de la casa de Jehová. Él dice en los versículos 6 al 9 de 2 Crónicas 29, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. No tan solo reconoce la importancia del santuario, la relación con Dios, el quemar incienso, que representa las oraciones, alabanza y adoración, todo lo que sube ante Dios, sino que relaciona directamente con el descuido del templo el hecho de estar en esclavitud, escarnio y execración. ¿No es verdad que las personas que no tienen una relación continua con Dios se encuentran en esclavitud? ¿No se ha fijado que cuando dejamos de quemar los inciensos de alabanza y adoración, oración y ayuno, empezamos a experimentar estorbo en nuestra vida cristiana? De alguna manera, Ezequías entendía que lo que les estaba pasando como nación tenía relación directa con el hecho de que habían abandonado a Dios y se propuso hacer algo al respecto. Me gusta el lenguaje que utiliza el rey en 2 Crónicas 29:10. Dice, he determinado hacer pacto con Jehová. Se lo propuso. Le dio la importancia necesaria a este asunto. No iba a permitir pasar un día más sin tener arreglado este problema. Algo que necesitamos en estos tiempos es determinación para hacer las cosas. Las palabras del rey conmovieron a los sacerdotes, quienes hicieron una gran convocatoria a todos sus hermanos y se prepararon para entrar a la casa del Señor para limpiarla. Véase versículo 15. Hay una palabrita pequeña en el versículo 16 que me llama la atención. Dentro. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio, y de ahí la llevaron fuera. Esta palabra dentro implica que se metieron hasta el rincón más escondido. En inglés la tradujeron hasta la parte de más adentro. Esto nos regresa al asunto de corazón. ¿Cuáles son las cosas que están en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hemos estado almacenando ahí? ¿Habrá alguna área de nuestra vida que no le hemos entregado en su totalidad al Señor? Nadie nos conoce mejor que nosotros mismos, con excepción del Señor. A mucha gente le ocultamos nuestras cosas, aún a las personas que están más cerca, pero para nosotros mismos todo es claro, y para Dios también. Al pecador no se le tiene que decir que es pecador, él bien lo sabe. Al cristiano carnal no hay que decirle que lo es, porque también él lo sabe, a menos de que esté sumamente engañado. La verdad es que no nos cae bien que nos digan nuestras verdades cuando alguien por ahí las descubre. Es por eso que el verdadero adorador debe siempre hacerse las preguntas que duelen. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Cuáles son mis motivaciones al hacer esto? ¿Cuáles son las áreas que necesito que el Señor limpie en mi vida? Y cualquier otra pregunta que nos lleve a la reflexión de nuestra condición real, no supuesta. Necesitamos permitir que el Señor penetre hasta dentro de nuestro templo y sacar toda la inmundicia. Cuando nosotros mantenemos nuestra relación diaria con el Señor y no permitimos que se acumule la basura, sino que diariamente la llevamos al torrente de la palabra, porque su palabra es agua que limpia, según Efesios 5:26, no habrá necesidad de que nuestra inmundicia sea exhibida. Pero cuando llevamos años sin permitir el proceso purificador del Señor en nuestras vidas, llegará un momento, muy probablemente, donde todo será expuesto. Y ese será un momento de gran vergüenza. Diariamente hágase las preguntas que se mencionan anteriormente, y aún más, escudriñe su corazón. Asegúrese de que está limpio y puro delante de Él. Aquí vale la pena referirse al asunto de las motivaciones en personas que se encuentran en el servicio de la casa. Líderes,
Pastores, evangelistas, maestros, directores de alabanza, músicos y todos aquellos que nos encontramos de alguna manera involucrados en la obra del Señor. ¿Cuáles son las cosas que nos motivan a estar en el ministerio? Esta es una pregunta que constantemente deberíamos hacernos. ¿Estamos porque tenemos deseos de ser vistos? ¿Estamos porque tenemos una necesidad incorrecta de ejercer autoridad sobre otros? ¿Habrá en nuestro corazón la motivación de obtener ganancias monetarias al estar en el ministerio? ¿Habrá un espíritu de exhibicionismo donde quisiéramos poner a la luz todos nuestros grandes talentos y habilidades? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es sí, entonces hay una enorme necesidad que se entre dentro para limpiar nuestra casa. Más vale que permitamos que el Espíritu Santo lo haga para que nuestra inmundicia no sea expuesta al mundo entero algún triste día. Es importante que cada cristiano, especialmente los que estamos en el ministerio, cuente con alguien que pueda escucharle y de quien pueda recibir consejo y dirección. Cuando nos critican las personas que nos aman, hay que escucharlas, porque es probable que a través de ellas vamos a toparnos con algo que teníamos oculto en nuestro corazón. En ocasiones, cuando esperamos visitas a nuestra casa, hacemos todos los preparativos para poderles recibir como se lo merecen. Conocemos de muchos, y por qué no decirlo, también nosotros lo hemos hecho en alguna ocasión, que cerramos los cuartos en la casa donde no queremos que entre nadie, porque hay desorden. De la misma manera, en muchas ocasiones le hemos dicho al Señor: toma el control de mi vida, te doy las llaves de todas las áreas de mi corazón. Pero a sus espaldas guardamos aquella llavecita chiquita que abre la puerta de la recámara en desorden, y el Señor, tomándonos la palabra, comienza una inspección en todas esas áreas. Le decimos: Señor, aquí está la sala, y Él dice: quiero entrar a ese cuarto. Y le respondemos: Señor, mira esta otra recámara con su cama king size, alfombrada y todos los lujos que te puedas imaginar. Quédate aquí, Señor. Pero Él insiste: quiero ver ese cuarto. Nosotros: pero Señor, ¿no te interesa ver mi preciosa cocina integral? La madera es de fina caoba con una estufa de las más modernas y hasta tiene microondas. Pero el Señor vuelve a decir: quiero entrar a ese lugar. Pero Señor, te he entregado todas las llaves, ¿por qué no entras a cualquier otro cuarto? Pero como al Señor no se le puede esconder nada, al fin dice: ¿y la llave que aún tienes en tu mano y que no me quieres dar, qué vamos a hacer con ella? En ese momento es tiempo de rendirnos y permitirle entrar aún a esa recámara que no está muy ordenada en nuestra vida. Valdrá la pena, porque Él no tan solo nos va a ayudar a limpiarla, sino que nos va a dar las fuerzas, la gracia, para poder mantenerla limpia por el resto de nuestra vida. No le ocultemos nada al Señor. Otra cosa interesante es ver la cantidad de tiempo que dedicaron al esfuerzo de limpiar la casa. Dice el versículo 17: comenzaron el día 1 del mes 1 y en el día 16 del mes 1 terminaron. 16 días. No fue de la noche a la mañana, sino que tomó tiempo. Cuando hemos caído en inmundicia, es verdad que tenemos la gracia de Dios para levantarnos, pero no debe ser un proceso simplificado, sino que debe haber verdadero arrepentimiento y no tan solo una oración curita o bandita de 5 minutos y colorín colorado. Necesitamos ir a la presencia del Señor contritos y humillados. Véase Salmo 51, 17. Y tomarnos el tiempo necesario para que Él arranque de raíz de nuestras vidas la inmundicia que ha reinado ahí por tanto tiempo. Los sacerdotes vinieron a Ezequías para informarle que habían terminado de limpiar la casa y sus utensilios. Hubo silencio de parte del rey, ensimismado en sus pensamientos. ¿Cómo es que el pueblo llegó a utilizar la casa del Señor como bodega? ¿Y cómo se les hizo tan fácil profanar la morada de Dios? Él entendía que la razón se encontraba en algo más profundo. El corazón del pueblo se había alejado de Dios. Por eso, ahora no era tiempo de festejos, por lo menos todavía. Había llegado el tiempo de arrepentirse y de pedir perdón por haber caído a esos niveles tan profundos de pecado. En el versículo 21 empiezan los sacrificios. La ofrenda que ofrecen es de expiación. Con esto el pueblo reconoce: hemos pecado, necesitamos el perdón de Dios.
Ezequías sabía la importancia de reconocer que lo sucedido no era solo como consecuencia del paso del tiempo, sino que el pueblo se había alejado de Dios y esto requería de arrepentimiento. Así como el holocausto lo quemaban hasta que quedaba solo la ceniza de algo que había sido pero que ya no era, nosotros debemos de dejar nuestras vidas sobre el altar en un constante estado de arrepentimiento. Dejar que el fuego consumidor de Dios queme toda la paja, hojarasca y basura que haya en nuestras vidas, al grado que no quede nada de nosotros. Necesitamos perder toda nuestra personalidad, en el sentido de nuestra carne, y permitir que la personalidad de Cristo brille en nuestras vidas. Recuerdo que de joven cantábamos un canto que decía: manda el fuego, Señor, manda el fuego. Lo cantábamos con sinceridad, pero el enfoque principal de ese coro estaba mal. Era uno más de tantos cánticos egoístas que cantábamos pidiéndole algo más al Señor. Queremos avivamiento, dame esto, dame aquello. Una noche, después de la reunión en que dirigí la alabanza en nuestra pequeña congregación en la Labor de Guadalupe, mi madre me dijo: ¿por qué siempre cantas manda fuego? Yo le contesté: pues porque nos gusta a los jóvenes. Y ella me respondió: ¿sabes que el fuego del Señor quema? Es cierto que el fuego también representa avivamiento, pero recuerda que para que el avivamiento venga, el Señor tiene que quemar todo el pecado que hay en nuestras vidas. Así que si vas a cantar ese cántico, hazlo con el conocimiento de que le estás pidiendo al Señor que te queme, y no te sorprendas si Él lo hace. Nunca olvidé esas palabras. Es más, recuerdo que desde ese día, cuando me tocaba dirigir, ya casi no lo cantaba. Ahora sí hubo fiesta, porque es imposible poder entrar libremente en alabanza y adoración sin antes haber tenido un encuentro real con Dios. Para poder ser un verdadero adorador tenemos que arreglar primero el asunto del corazón y después con toda libertad podremos adorarle. Capítulo 4. Adoración. A.W. Tozer escribió: la adoración es la joya perdida en el evangelicalismo moderno. Estamos organizados, trabajamos, tenemos nuestras agencias, poseemos casi todo, pero hay una cosa que las iglesias, aún las iglesias del evangelio, no tienen. Esa es la habilidad para adorar. No estamos cultivando el arte de la adoración. Es la gema brillante perdida en la iglesia moderna y yo creo que debemos buscarla hasta encontrarla. Si hay algo que le cuesta al hombre y a la mujer modernos es la adoración. Para muchos la alabanza es algo más fácil, porque en casi todos está el deseo de celebrar, especialmente los que somos de la cultura y sociedad latina por el ambiente de fiesta que nos rodea. En cierta ocasión me subí a un avión en Bombay, India, y en la parte de atrás se escuchaba a varias personas hablar en voz fuerte y alegre. No fue sorpresa descubrir que se trataba de un grupo de alegres latinos, puertorriqueños para ser más exacto, que regresaban a casa. No tardamos ni media hora en saber los nombres de todos, sus historias personales, los nombres de los hijos y cualquier otro detalle de interés. Los latinos tenemos ambiente, somos cálidos, hospitalarios, dinámicos y entusiastas. Todas estas son características muy buenas para la alabanza, pero no nos ayudan a disciplinarnos para ser adoradores. Los mexicanos somos especialmente bullangueros. Usamos cualquier excusa para tener una buena fiesta. Puede celebrarse el día del albañil y a pesar de que no somos albañiles, ni nadie de la familia lo es, tenemos ganas de festejar. Pues la casa está hecha de ladrillos y pues algún albañil la tuvo que haber construido. Carne asada. Invitamos a toda la familia, a 2 o 3 vecinos y listo. En Juan 4, Jesucristo tiene un encuentro con una mujer de Samaria. En toda su plática Jesús la confronta con el asunto de la adoración. Al principio ella lo trata de desviar hablándole de las diferencias raciales. Jesús no se distrae y le habla de adoración y de agua viva. Ella piensa que habla de agua física y le dice que le dé para no tener que venir al pozo a sacarla. Jesús sigue enfocado en la adoración. La mujer hasta le empieza a hablar acerca del pozo, su origen, quién se los regaló, a quienes les dio de beber, etc. Pero Jesús le sigue hablando de adoración.
Cuando el Señor le confronta con el asunto de sus maridos, ella, de nuevo, notas acerca de lo profético y religioso. Jesús la regresa al meollo de todo el asunto que desde el comienzo de la charla le está tratando de comunicar: la adoración. Esta es una escena típica de las personas de hoy en día. Si los tratas de confrontar con su relación con Dios, unos te van a querer hablar de los problemas raciales o de lo que sacan casi todos los latinos, la tradición y religión que nuestros padres nos inculcaron. Otros te querrán hablar de sus necesidades físicas y de sus carencias, mientras otros discuten sobre profecía bíblica o diferencias doctrinales y denominacionales. Jesús nos sigue regresando al tema. El Padre busca verdaderos adoradores. Como dice el dicho, ¿por qué tanto andar entre las ramas estando tan grande el tronco? Jesús llega al grano. Él quiere saber una cosa: ¿serás un verdadero adorador o eres como los samaritanos que adoran lo que no saben? Juan 4:22. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:23 y 24. En este pasaje hay cosas interesantes. Quisiera tomarlas una por una. Primero, debe llamarnos la atención el hecho de que el Padre no está buscando alabadores. Lo que Él busca, lo que el Padre desea y anhela son adoradores. No busca adoración, sino adoradores, personas comprometidas, entregadas y dedicadas a rendirle adoración. Tenemos que recordar que la razón por la cual Dios nos creó fue para que tuviésemos comunión con Él. Quiere relación con alguien que tenga la libre voluntad de desear estar con Él. Nunca ha forzado a nadie a estar con Él, ni lo hará, porque lo que el Padre desea es que nosotros tomemos esa decisión de estar con Él, porque así lo queremos y lo deseamos. En muchas ocasiones me ha tocado compartir el Evangelio en algún concierto, desayuno, cena o cualquier otro tipo de reunión organizada para invitar a la gente a conocer a Cristo. Casi en todos ellos hay algunas personas que las trajeron a la fuerza, no porque eligieron venir, e inmediatamente sobresalen entre las demás. Esta escena se repite mucho con madres que obligan a sus hijos a asistir, cuando ellos preferirían estar con sus amigos. Y ahí los vemos. La mamá con una sonrisa de sandía partida, volviéndose a cada rato al hijo para tratar de animarlo a disfrutar del programa como ella. Mientras tanto, el hijo trata de mostrarse todavía más renuente para que su mamá se canse y lo deje en paz. Si Dios lo hubiera querido de esa manera, nos habría hecho a todos robots. Él nos podría haber programado para hacer cosas en ciertos momentos sin fallar. Parece que esta hubiera sido una muy buena alternativa para el Señor, pero no lo quiso así, sino que desea una relación personal, íntima, directa y voluntaria por parte de nosotros. Para los que estamos enamorados, este es un concepto fácil de entender porque existe una relación que no se hizo de la noche a la mañana, sino que se trabajó a través de los años, se desarrolló, se cultivó, se llevó a otros niveles de confianza y compromiso, hasta que a muchos nos llevó al máximo compromiso de la amistad, el matrimonio. Así también debe ser nuestra relación con el Padre. Él no busca tu adoración, Él te busca a ti. Tu adoración va a ser un resultado de conocerle a Él, porque adoración es sinónimo de comunión. Alguien dijo en una ocasión que tu adoración será limitada solo a tu conocimiento de Dios. No lo podrás adorar más allá de lo que le conoces. ¿Cuán cierta es esta afirmación? Si no sabes que Él es fiel, ¿cómo podrás decirle, Señor, eres fiel? Del mismo modo, a menos de que hayas comprobado su misericordia, podrás decir con seguridad, te alabo por tu misericordia. Por eso es indispensable desarrollar una relación íntima, amorosa y fresca cada día con Él. Hoy en día hay mucha falsedad. Existen personas que se disfrazan de muchas diferentes cosas para sacarle provecho a algo o a alguien. Es por esto que más que nunca necesitamos el don de discernimiento de espíritus. Véase 1 Corintios 12:10. Para ser un adorador de los que Dios busca, tendrás que desenmascararte. El Padre sabe que una de las máscaras más populares, y hasta eso más efectivas del mundo, es la máscara de la religión.
Solo tenemos que ponernos detrás de una fachada pía o santa, aparentando algo de espiritualidad, y toda la gente admirará cuán entregados somos a Dios. Esto es parte de la mentira de las religiones. Si solo cumplimos con las leyes y las normas establecidas, somos santos. No importa que la condición del corazón, que nadie ve, solo Dios, esté lejos de su verdad. Jesús sabía esto al decir que el Padre busca verdaderos adoradores. Él entendía que muchos somos sinceros, pero falsos adoradores. Cada domingo en el mundo entero se congregan millones de esta clase de adorador. Considere esto. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29:13. Mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿A qué se refería el Señor? Creo que es claro: a la religión. Millones de personas religiosas conocen bien los mandamientos y las reglas, pero no conocen a Dios. No son verdaderos adoradores los que tienen su corazón lejos de Dios. Pueden ir a todas las reuniones habidas y por haber, cantar todos los cantos que se puedan imaginar, ofrendar las cantidades más generosas posibles, pero ninguna de estas cosas nos hacen un verdadero adorador. Entonces, ¿cómo llegar a serlo? Una de las frases más usadas dentro de la iglesia cristiana es espíritu y verdad. Antes de empezar un canto decimos: vamos a entonar este himno al Señor. Hágalo con todo su corazón, porque la Biblia dice que tenemos que adorar en espíritu y verdad. La adoración verdadera es comunión de espíritu a espíritu. Desde la profundidad del hombre, su espíritu, nace el deseo de adorar a Dios, el Espíritu Santo. El versículo 24 aclara: Dios es espíritu. Es importante recordar que somos espíritu antes que todo, tenemos alma secundariamente, y vivimos en esta carne llamada cuerpo. La mayoría de nosotros no tenemos esta verdad muy clara en la mente, y es por eso que vivimos más para la carne que para el espíritu. Pero al final de todo, lo que aparecerá delante del gran trono de Dios para dar cuentas por cada una de nuestras acciones, palabras, pensamientos y hechos, no será la carne, sino nuestro espíritu. Si podemos lograr empezar a vivir como cristianos espirituales y no carnales, estamos más cerca de llegar a ser verdaderos adoradores. Tome nota de que Jesús no dijo en carne y en verdad, ni tampoco en alma y en verdad, sino dijo en espíritu y en verdad. El rey David arregló este asunto en su vida desde temprana edad. Los salmos, el himnario más increíble de todos los tiempos, revelan el carácter y la personalidad del salmista, a veces dulce y tierno, como en el Salmo 23, otras veces tempestuoso, hasta podríamos decir violento, véase Salmo 149. Lo que viene a mi mente al leer los salmos de David es que era un hombre de disciplina y determinación. Se proponía las cosas y las hacía. No permitía que sus emociones y sentimientos dictaran su alabanza a Dios. Escuchemos a David. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Salmo 9, 1 y 2. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Salmo 18, 3. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34, 1. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré el alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Salmo 108, 1 al 3. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Salmo 111, 1. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Salmo 138, 1 y 2. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre.
Salmo 145, 1 y 2. Cada uno de los versículos citados demuestra una acción determinante por parte de David. No escribía, si todo va bien, entonces te alabaré. Si no me gritan en el trabajo, te bendeciré. Si mi esposa amanece de buen humor y no me quema el pan, te exaltaré. Si puedo tener ese nuevo auto que te he pedido, te glorificaré. Es más, de mí no escucharás nada más hasta que me des ese auto nuevo. Suena increíble, pero hay personas que se ponen en ese plan con Dios. Piensan que el darle adoración a Dios es a cambio de algún bien material que podemos negociar con Él para obtener su favor, misericordia o alguna otra cosa. Algunos dicen, bueno, pero se trata de David. Yo no soy David, ni tengo su fe, ni el favor de Dios, ni todo lo que de seguro él tenía. David fue un hombre tan normal como lo es cualquiera de nosotros. No tenía nada en especial. Aprendió sus lecciones, oportunidad que tenemos también nosotros. Siguió creciendo en su fe, lo mismo que nosotros debemos hacer. Y todas las cosas fueron de menos a más en su vida, igual que puede y debería ocurrir en nuestras vidas. Fue un hombre común y corriente, hasta tal punto que cuando el profeta Samuel fue movido por Dios para ungir a uno de los hijos de Isaí como nuevo rey de Israel, a David ni siquiera lo invitaron. Y para sorpresa de los hermanos mayores, que quizás ya se estaban imaginando en posesión del trono, Samuel lo mandó traer. ¿Qué le dijo el Señor a Samuel que estaba buscando? El corazón. Verso 7. Dios no escogió a sus hermanos porque no tenían el corazón de Dios, dispuesto, listo, entregado y determinado a buscar a Dios en todo tiempo. Nosotros somos los Davides de ahora, los que podemos determinar adorar a Dios, proponiéndolo en nuestro corazón y disciplinándonos a hacerlo. Si siente que no tiene aptitudes especiales para ser un verdadero adorador, entonces es un candidato excelente para ser usado por Dios. Dice Pablo a los Corintios, sino que lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1, 27 al 29. Un salmo dice de esta manera, un abismo llama a otro en la voz de tus cascadas. Salmo 42, 7. La palabra abismo aquí se refiere a un lugar profundo. O sea, desde la profundidad de nuestro ser, nuestro espíritu, llamamos a la profundidad del ser de Dios, su espíritu, para tener comunión. La voz de las cascadas son todos los ruidos y sonidos, problemas y demás cosas que nos envuelven en esta vida. A pesar del ruido de las cascadas, nuestro espíritu anhela tener más comunión con el Espíritu de Dios. Cristo dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Esta es una lección más en la enseñanza, ahora de la misma boca de Cristo, en cuanto a que tenemos que darle más poder al espíritu y menos a la carne para dirigir los asuntos de nuestra vida. La segunda palabra en este versículo es verdad. Hay varias cosas que podemos aprender de esto. Primero, creo que Jesús enseña que es importante emplear nuestro entendimiento al estar adorando. Véase 1 Corintios 14, 15. Necesitamos adorarle en base al conocimiento que ya tenemos de Él, afirmando nuestra adoración en las verdades acerca de Dios. De este modo le adoramos en verdad. Segundo, adorarle conforme a las verdades, los principios y las normas establecidas en su palabra, la Biblia. Adoración en verdad indispensablemente debe tener una fuerte base bíblica. Uno de mis maestros me dijo algo hace muchos años que impactó mi vida. Todas las revelaciones de Dios ya se han recibido. Lo único que se pudiera recibir ahora es que Dios nos está iluminando sobre su revelación. Se refería a la Biblia. Esta es la palabra revelada de Dios, perfecta y sin error. Tercero, también se refiere a adorar al Señor con sinceridad, integridad y pureza del corazón.
De hecho, la palabra sinceridad tiene un origen bastante interesante. Ser una persona sincera quiere decir estar sin máscara. En tiempos antiguos se hacían máscaras de cera, como las que se usaban en los grandes festejos de los reyes de antaño, en los bailes de disfraces o reuniones por el estilo. Lo divertido era tratar de reconocer quién era la persona detrás de la máscara sin tener que quitársela. Cuando en los negocios se hacían tratos, se preguntaban el uno al otro, ¿eres sincero? Con esta pregunta se quería saber si la persona con la que trataban estaba siendo sincera, o sea, sin máscara. Para ser un verdadero adorador es necesario quitarnos las máscaras que ocultan nuestra realidad para que de esta manera adoremos con sinceridad al Señor. Un cuarto aspecto de adorar en verdad es el adorarle a través de la verdad, Jesús. En una ocasión Jesús dijo, yo soy la verdad, Juan 14:6. Necesitamos aprender a adorar por medio de Jesucristo, ya que Él es la verdad. En Colosenses 3:17 nos dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hebreos enseña que Jesús es nuestro sumo sacerdote, Hebreos 8:1-6, y que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos para presentar ofrendas y sacrificios. Nuestra adoración tiene que ser por medio de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Pablo en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Otra palabra interesante es la palabra busca en este versículo. Esta palabra me trae un poco de tristeza y me muestra que existe un problema alarmante, pues el Padre tiene que estar buscando adoradores. Es triste pensar que el Dios del universo, creador de los cielos y la tierra, de todos los que caminamos en su creación, tenga que andar a la busca de adoradores. Si al fin de cuentas para esto hemos sido creados. Dios quiere comunión, relación y amistad con nosotros, y sin embargo Él tiene que estar buscando quienes quieran desarrollar esa relación con Él. ¡Qué triste! Considere los siguientes pasajes. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Isaías 43:21. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para la alabanza de su gloria. Efesios 1:5-6. En Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. En el corazón de Dios está el deseo de tener comunión con nosotros, pero nosotros se lo negamos. Quizás es por falta de entendimiento básico acerca de quién es Dios y cuáles son sus deseos. O quizá es porque estamos tan ocupados en hacer tantas cosas por Él que no nos tomamos el tiempo para estar con Él. Alguien ha dicho correctamente que nos hemos involucrado tanto en la obra del Señor que se nos ha olvidado el Señor de la obra. En especial, los que nos encontramos en el trabajo del ministerio de tiempo completo, nos ocupamos de tantas cosas, y todas ellas de seguro buenas, que no nos queda tiempo para pasarlo con nuestro amado. Al levantarnos cada mañana decimos una oración de bendice mi día y mi agenda, y por favor trata de entender que como estoy tan ocupado en tus cosas, no tendré tiempo hoy de estar contigo. En lugar de preguntar, Señor, ¿cuál es tu agenda de hoy para mí? Usamos el estilo de alguien que somete sus planes para que se los autoricen. No se me escapa de la mente el cuadro de un Dios tierno, amoroso, deseoso de una amistad y comunión con su amada, caminando por doquier, buscando, llamando, hablando al corazón en espera de que alguien se detenga lo suficiente solo para darle el abrazo que él anhela. ¿Encontrará a alguien? Capítulo 5. ¿Por qué la escasez de verdaderos adoradores? La adoración no es algo que viene fácil a la mayoría de la gente por varias razones. Me gustaría revisar algunas y ver si es posible encontrar soluciones al problema de la escasez de verdaderos adoradores. Todo tiene un precio,
Cuanto más grande es el objeto o la responsabilidad, más alto es el precio. Hay algunos que predican y creen que todo lo que tiene que ver con el Evangelio es fácil y tienden a simplificarlo. Y otros hacen del Evangelio algo tan difícil e inalcanzable, poniendo toda clase de reglas y condiciones a cuanto tenga que ver con servir a Cristo. Sin ir a ninguno de esos dos extremos, tenemos que tocar un punto. La adoración tiene un precio y a veces este es muy alto. Primero, vamos a ver las palabras de Jesús a la mujer samaritana. En Juan 4:23 le dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre tales adoradores busca que le adoren. La palabra que Jesús utiliza al decir adoradores es proskunetes, que significa postración. Esta es la clase de adoradores que hacen falta, los que se postran delante del trono de Dios en reverencia, humillación y reconocimiento de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está el detalle de por qué hay pocos adoradores. Poca gente quiere pagar el precio de la postración, porque esto significaría la pérdida del control de sus vidas, y muchos no quieren estar fuera del control de sus vidas. Uno de los propósitos principales de la adoración es reconocer nuestra posición ante el Señor. No es necesario recordarle al Señor que Él está sentado sobre el trono de poder, autoridad y dominio, pero sí es indispensable recordarnos a nosotros mismos que Él es la máxima autoridad. El Señor dice por medio del profeta Isaías: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:9. Esta es una verdad que siempre necesitamos recordar. La adoración nos permite siempre mantener el enfoque de esta eterna verdad. Señor, tú eres todo, y en ti me muevo y respiro, y tengo mi existencia. Véase Hechos 17:28. Fuera de ti nunca fui y nunca seré nada. En Apocalipsis vemos algo muy interesante. En el capítulo 4, los 24 ancianos se postran ante el trono, haciendo algo muy impactante. Echan sus coronas delante del trono. Los 24 ancianos, por alguna razón, tenían coronas. Ellos reconocen que su gloria, por muy grande que sea, no se compara a la del Rey de la eternidad. Y al verlo a Él sentado sobre el trono, su reacción inmediata, casi natural, es la de echar sus coronas, aquello que les da gloria, lo que los distingue, delante del trono. Él es todo, yo soy nada. Sus caminos son más altos que mis caminos, sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. La adoración nos permite la ocasión de recordar estas verdades y estos principios. Usted y yo necesitamos adorar. Por eso es que el Señor nos ha ordenado hacerlo, porque Él sabe lo olvidadizos que somos. Y si no adoramos, vamos a olvidar nuestra posición. Rendidos ante sus pies, con nuestras coronas echadas delante de su trono de justicia, verdad y eterna gloria. Pablo escribe a los filipenses: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3, 7 y 8. El verdadero adorador reconoce que tiene que vivir una vida postrada delante del trono de Dios en reconocimiento de la grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto cuesta, y es por eso que hay una escasez de adoradores. Son pocas las personas que están dispuestas a bajarse del trono de sus propias vidas y permitir que el Rey del universo se siente ahí para gobernar todas sus actividades, pensamientos y palabras. Nos reservamos el derecho muchas veces de tener nuestra propia dignidad y autoridad y no queremos entregársela a nadie. De labios honramos muy bien al Señor y entonamos muchos cantos hermosos acerca de que Él puede venir y sentarse sobre el trono de nuestras vidas, pero en la práctica, en la realidad, eso no es así, y es por eso que hay pocos verdaderos adoradores. No nos hemos tomado la molestia de bajarnos del trono de nuestras vidas y darle lugar al que merece ocuparlo, Jesucristo, Rey de Reyes. El Salmo 22:3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
La palabra habitar en el hebreo es yashab y significa más que eso. También quiere decir sentar, permanecer, continuar. Una de sus acepciones bajo sentar dice hacer sentar. Esto es muy significativo, ya que cuando usted y yo alabamos al Señor, al cantarle, al postrarnos delante de Él, figurativa o literalmente, estamos creando un lugar donde Él puede descender y permanecer con nosotros. En un sentido, estamos creando un lugar donde Él se puede sentar, un trono. Encontré algo muy interesante al estudiar la palabra proscúneo. Se compone de dos palabras griegas, pros, que significa hacia adelante en lo que a dirección se refiere, y kuon, que quiere decir un perro, un podenco, literal o figurativo. De aquí proviene una de las definiciones de proscúneo, la cual es besar, como un perro besa la mano de su amo. Esto me tomó por sorpresa. Hay muchos besos que se dan en la actualidad. Existen besos sociales de acuerdo con la cultura de distintos países. Es interesante que la definición de beso en proscúneo esté especificado como el de un perrito hacia su amo. De niños muchos hemos tenido una mascota. La mayoría de nosotros fuimos dueños de un perrito. Conozco a personas muy buenas con sus mascotas y otras que no lo son. Hallamos que exageran el cuidado que le dan a sus perritos, motivados por comerciantes que inventan cosas para brindar cuidados especiales a sus mascotas. Por ejemplo, cementerios para perros, huesos de hule, ropa para perro y tantas otras cosas. Hay otros que, en cambio, hacen sufrir a sus animalitos porque carecen del amor básico humano puesto por Dios hacia su creación. No les dan de comer por días, no les dan de beber, nunca les prestan nada de atención, a menos de que sea para darles una muy fuerte patada y gritarles, quítate de aquí, chucho horrible, hazte para un lado, y otras cosas terribles. Y el pobre perro, realmente sin ninguna opción a menos de escapar de la casa y enfrentarse a la posibilidad de que le vaya peor, se resigna a seguir aguantando. Todos hemos visto a los dos extremos que acabo de describir. En el segundo caso, en el cual el trato es horrible, ¿se ha fijado que el perro le sigue teniendo lealtad y devoción a esa persona tan desalmada? Cuando llega ese amo a su casa dando gritos y patadas, ¿cómo lo recibe el perrito pese a todo y eso? Normalmente con brincos, ladridos de alegría y regocijo, y si se lo permiten, con lamidas en la mano y en la cara. ¿Por qué? Porque el amo es una persona admirable, amable y muy buena gente. Porque siempre le da de comer y beber y le presta todas las atenciones que el perrito merece y desea. No, todo lo contrario. El animalito recibe de esa manera a su amo y lo seguirá recibiendo hasta el día de su muerte simplemente porque el amo es quien es. Ahí está todo. La mascota no celebra al amo por ninguna otra razón, sino porque es su amo. Y ese perrito le tiene un cariño como a nadie más, solamente porque lo conoce como su amo. Así nosotros con Dios. Nuestra adoración a Él no debe ser en base a lo que hace o no hace para y por nosotros, sino debería ser en base al hecho, a la realidad de que Él es quien es. Él es Dios, soberano, majestuoso, maravilloso, eterno, divino, justo, verdadero, fiel y tantas otras cosas que podríamos decir acerca de Él. Por eso es que le alabamos, porque Él es nuestro Dios. Si nunca más Él nos diera nada, si jamás recibiéramos de su mano alguna bendición, Él seguiría siendo digno de recibir la gloria y la alabanza, porque Él es quien es. ¿No le da gracias que aparte de ser digno de recibir la gloria, es bueno con nosotros también? Qué bueno es que Él es grande en misericordia y no nos da lo que merecemos. Otra razón por la que creo que hay una escasez de adoradores es que entrar en la presencia del Señor es una gran responsabilidad que muchos no estamos dispuestos a aceptar, prefiriendo permanecer en los atrios o en las puertas. Cuando el salmista escribe en el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza,
está pensando, lógicamente, en la estructura del tabernáculo de Moisés, estableciendo para nosotros hoy en día un protocolo de entrada ante la presencia de Dios. Veamos esto por algunos momentos. La mayoría del pueblo nunca tuvo contacto con Dios más allá de las puertas o los atrios. El lugar santo era para unos cuantos de los sacerdotes y el lugar santísimo todavía para menos. Solo un hombre, una vez por año, en el día de la expiación, podía entrar al lugar santísimo donde moraba la misma presencia de Dios. Ese era un lugar muy especial que muy pocas personas vieron. La gente sabía del sitio solo por lo que les platicaban los sacerdotes que supieron de los otros sacerdotes, y hacía una cadena de posible desinformación bastante grande. Es probable que circularan historias muy interesantes sobre el lugar santísimo, algunas basadas en las experiencias de algún primo del cuñado del sacerdote que se encargaba de la limpieza en el tabernáculo. Lo único que todos sabían sin lugar a dudas es que la presencia de Jehová de los ejércitos era grande y temible, algo que había que respetar de una manera tremenda. Todo el pueblo, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí con Dios, escuchó los truenos y vio los relámpagos y sabía que Jehová Dios era alguien grande y poderoso. La Biblia enseña que el sumo sacerdote llevaba unas vestiduras muy especiales cuando entraba en el lugar santísimo una vez por año. Lo que me llama mucho la atención es que llevaba campanitas en el borde de sus vestiduras para poder oír el sonido del sumo sacerdote en el lugar santísimo ministrando delante de Dios. Éxodo 28, 33 al 35. La última parte del versículo 35 dice: se oirá el sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. ¡Qué drástico! Pusieron las campanas para saber si el sacerdote seguía vivo o no en la presencia del Señor. Hasta donde yo sé, nunca se menciona en la Biblia que Dios le haya dado muerte a alguno de los sumos sacerdotes al estar ellos en el lugar santísimo. Pero sí menciona a otros que murieron por querer ministrar incorrectamente en el templo. El rey Usías fue un hombre que empezó bien, pero terminó mal. Muchas de las cosas que hizo fueron buenas, pero después la Biblia enseña que se enalteció porque era hombre fuerte. Segunda Crónicas 26, 16. Enorgullecido, entró un día en el templo, según él, a quemar incienso en el altar. Aquí hago nota que el altar de incienso no se encontraba en el lugar santísimo, sino en el lugar santo. Estando él ahí, entró corriendo tras suyo Azarías, el sacerdote, advirtiéndole sobre el error que estaba cometiendo. El rey se ríe del sacerdote porque piensa que no necesita seguir el protocolo necesario para venir delante de Dios, que era el acercarse a Dios por medio de los levitas sacerdotes. Al fin de cuentas, ha de haber pensado que por tantas cosas buenas que él había hecho para Dios, Dios podía hacer una excepción en su caso. Equivocado. Ante los ojos de los sacerdotes que estaban frente a su rey, Dios lo juzga con lepra y tiene que salir de ahí humillado, enfermo y moribundo. Dice el versículo 20 de 2 Crónicas 26, porque Jehová lo había herido. Los hijos de Elí son otro ejemplo de quienes por descuidar las cosas del tabernáculo fueron sometidos al juicio de Dios. Oportunidades les han de haber sobrado a estos hombres de arreglar sus caminos, pero como nunca cambiaron su manera despiadada de vivir, dice la Biblia, Jehová había resuelto hacerlos morir. Esta historia la encontramos en 1 Samuel 2:12 hasta el 4:22. Con todos estos relatos y con el conocimiento común entre el pueblo acerca de las cosas que sucedían alrededor del tabernáculo, creo que se fue infundiendo un temor hacia todo lo relacionado con las cosas de Dios. Pienso que ese temor ha seguido hasta la fecha. Nadie quiere entrar por su propia cuenta por miedo, desinformación o quizá por puro desconocimiento. Sea como fuese, hay pocos que quieren entrar ante el gran trono del Señor, y creo que esta es otra de las razones por las que hay pocos adoradores.